desde acá, desde Venezuela, para servirle a toda la iglesia del Señor con esta nueva transmisión de... Buenas noches, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están por acá a estas horas de la noche? Ya las 11:15, acá en nuestro país, en Venezuela. Saludando a toda la iglesia del Señor, con ustedes su amigo hermano pastor Teodoro Castillo. Muy contento de estar con todos una vez más en esta nueva transmisión de este su ministerio, conforme a su corazón, ministerio pastoral y de la enseñanza de la palabra, para servirles a toda la iglesia del Señor que me oye desde Venezuela, el estado Aragua, en la ciudad de Maracay. Estamos muy contentos de volver a grabar para todos ustedes, enseñar la palabra, compartirla. ¿No? El que no puede escucharme en vivo, pues no hay problema, este video siempre y todos los videos de esta nueva serie que ya estoy por presentarles, pues quedarán pues grabados acá, ¿no? En Facebook y en nuestros canales ministeriales de YouTube, Ministerios Conforme a su Corazón, siempre dispuestos a ayudar a la iglesia del Señor, a colaborar y a cumplir el mandato de nuestro Señor, ¿no? Que nos hace a todos sus siervos, a todos sus hijos, sus pastores, sus ministros, de estar atentos en la enseñanza de la palabra y de la predicación del discipulado, del evangelismo, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Para el bien de nuestra iglesia y de toda la iglesia del Señor en el mundo entero que nos pueda oír. Quiero saludar, enviar saludos muy cordiales, comenzando siempre todos mis videos por saludar a mi familia, a todos mis familiares en Guayana, en Colombia, ¿no? Que enseñan a la iglesia del Señor sobre el hecho de que toda escritura, cuando digo extra bíblicos, pues no es que precisamente presentan el nombre o revelan el nombre de bíblica, de hecho tampoco lo hace como tal, sino precisamente después de que en efecto se le dio un nombre o se le ordenó a su mamá, a su papá, que le pusieran el nombre Jesús. Emmanuel significa Dios salva, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios salva. Pero entendiendo que el concepto mesiánico, el concepto del Salvador del mundo, de a poco saliendo cada vez más de su idolatría y de su pecado y de su religión y su vanidad religiosa, saliendo para tener una relación con Dios a través de su Hijo y solamente su Hijo, el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dicen las mismas escrituras bíblicas, la misma Biblia que ellos usan y predican, lo dicen así, y Dios revelando y sacando. La misma iglesia ortodoxa, llamada ortodoxa, del este de Europa, del este y sureste de Europa, muchos otros libros más en su colección de Biblia. Esto es interesante, esto es curioso, esto debe llamar nuestra atención a todo el grueso de la iglesia del Señor a nivel mundial. Tiene que llamar nuestra atención, porque cuando decimos que la Biblia solamente se reduce, las escrituras de nuestro Señor, los libros que hayan podido ser inspirados por nuestro Señor y que en efecto tienen que pasar una serie de filtros para ser considerados inspirados por Dios, pues nos han dicho toda la vida, quien sea que nos ha predicado todos sus siervos maestros de la palabra, profetas, pastores, que el Señor manda a enseñar en estos tiempos con mayor luz, no precisamente parecida a lo que usted ha escuchado hasta ahora, en muchos casos, en muchos otros, pues confirmar y reafirmar lo que se nos ha enseñado
pero que mucho de lo que se nos ha dicho y se nos ha predicado en cuanto a lo profético y en cuanto a lo apologético y a lo escatológico y a lo apocalíptico no es, a la luz de muchas escrituras mesiánicas antiguas, extra bíblicas, mesiánicas, es decir, que se dan la mano con las escrituras bíblicas, porque todas las escrituras bíblicas, con excepción de algún que otro libro, que después podemos hablar de eso, no presenta precisamente una revelación del Mesías que había de venir o que tenía que venir para salvarnos. Esto lo digo para que se sepa y entendamos de una vez y por todas que toda escritura inspirada por Dios, y como ya lo voy a leer acá, ¿no?, con el verso, Dios es un poeta, sabemos que Dios puede escribir poesía, puede escribir música, sabemos que Dios puede contar historias, el mejor cuenta cuentos, el mejor cuenta historias del mundo y de la vida, es nuestro Dios precisamente, eso lo bíblicas, ver cómo el Señor revela y mueve a sus hombres, a sus siervos, a escribir la historia de la humanidad y la historia de la creación. Pero que cuando venimos a decir qué libros son inspirados por Dios y cuáles no, qué libros son y qué libros no lo son, tenemos que detenernos en varios criterios. Ya yo compartía en un video, en otro video, los siete principios bíblicos, ¿no? Los siete principios bíblicos para saber, para medir, para filtrar a toda profecía, todo profeta y a todo libro que se haga llamar o que se le pueda tener por inspirado por Dios. Son siete principios bíblicos. Usted puede revisar ese video en mi canal en YouTube. Aquí mismo en Facebook también está ese video. 7 principios bíblicos para saber y reconocer cuando un libro es inspirado por Dios. Entre ellos, y es el único punto de esos 7 que quiero tocar y hacer mención en esta serie, en esta nueva serie, en este primer video, en esta primera parte, los hebreos. Son hebreos, no le estoy hablando de escrituras japonesas ni hinduistas. Iglesia de Jesús entiende esto, no te estoy hablando, no te estoy mencionando de escrituras filosóficas de ningún teólogo o filósofo de la iglesia cristiana evangélica o de los católicos. No te estoy hablando de hinduistas o de budistas o de musulmanes o de secularistas escribiendo sobre teología, no, te estoy hablando de escrituras hebreas, de donde sabemos y de quienes sabemos que nuestro Señor los escogió para escribir, para revelar y para eventualmente ese pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Decimos hebreo, estamos diciendo aún incluso antes del pueblo judío. Hay que entender la diferencia entre decir hebreo y decir judío, entre decir hebreo y decir israelita. Hay que saber la diferencia entre eso, aunque sabemos que al final los dos van por la misma línea, pero quién es quién es primero que quién, el pueblo hebreo, las revelaciones hebreas, las escrituras hebreas, muchos libros extrabíblicos hebreos, no precisamente judíos, pero son hebreos de origen hebreo. Cuando decimos hebreo nos referimos a Abraham y aún incluso antes de Abraham. Estamos hablando de toda la línea de profetas. Esta primera parte, pero que cuando comenzamos a hablar y en este punto pues pedirle ya para entrar en tema y decirle y terminar la idea de que toda escritura que podemos ver que sea mesiánica, que introduce el concepto mesiánico, lo introduce, lo presenta, lo describe, y toda escritura, todo libro antiguo hebreo, bíblico o extrabíblico, que sea cristocéntrico desde su primer capítulo hasta su último capítulo,
¿verdad? Como es el caso entre otros, el libro de Enoch, o los dos libros de Enoch. ¿Ya? Y ya luego hoy mismo voy a estar mencionando otros libros que el Señor pues me ha permitido en su misericordia leer, estudiar a fondo, a profundidad, y sigo leyéndolos. Y tengo pues ya hoy, gracias al Señor, después de 2, 3 años que he comenzado en esta aventura de mi vida, diciéndole al Señor toda mi vida, ¿verdad? Este es su servidor, que quería estudiar yo con los mejores profesores de teología y filosofía del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, mi sueño de toda la vida, por lo cual me fui de mi casa a estudiar idiomas, como muchos saben, que soy pues licenciado en idiomas modernos, graduado de la mejor universidad de nuestro país, de Venezuela, para la gloria de nuestro Señor, de mi Señor, licenciado en traducción, tengo nociones amplias de traducción bíblica, bastante lectura, bastante libro que hemos leído en esa área, por ser mi carrera, ya graduado de hace 15 años, de la Universidad de los Andes, ¿verdad? Habiendo o teniendo humilde Hebreas, escritos hace 100 años, 200 años, 300 años. Te estoy hablando y te voy a hablar y voy a comenzar a hablarte una serie de videos de escrituras extrabíblicas, mesiánicas, hebreas, milenarias, como lo es como lo son los mismos dos libros de Enoch y muchos otros más. Y que ya el hecho de ser milenarios, de ser ya centenarias y milenarias, pues hay que prestarle atención. Hoy las tenemos en los diferentes idiomas modernos. Los diferentes idiomas modernos no están en nuestras Biblias, no están. Ya las preguntas surgen y van surgiendo de a poco: ¿por qué no están? Porque quién compiló la Biblia, quiénes compilaron la Biblia, quiénes deciden y han decidido y decidieron toda la vida el canon de las escrituras. Eso es tema de investigación que lo podemos leer aquí, allá, en cualquier fuente, en Wikipedia, en las enciclopedias, ¿verdad? Que ofrecen información sobre eso, la hispánica, la británica, la Oxford, la Cambridge, la que usted quiera. Los que escriben la historia, pues los vencedores, nunca son las víctimas que escriben los libros de historia. Eso lo sabemos, eso hay que tenerlo presente. Su boca. Estaba él hablando de él, obviamente, en primera instancia, pero no dijo él precisamente, cuando dijo esa frase, no dijo él, o no registra ese libro, que dijera: y me conoceréis a mí. Apocalipsis, que significa precisamente, el término apocalipsis significa revelación. El término apocalipsis no se refiere solamente hacia lo escatológico, hacia los eventos y sucesos del final de los tiempos, no solamente a esos eventos. El término apocalipsis, en griego apocalipsis, del griego apocalipsis, se refiere y significa, y cuando se traduce al español tenemos la palabra, el término revelación. De modo que cuando pensamos en cualquier apocalipsis, ¿no? Entre ellos el más famoso, el apocalipsis de Juan, al final de nuestras Biblias, que lo tenemos al final de nuestras Biblias, pues no estamos hablando de teológicos hacia el final de los tiempos y de las edades del hombre, ya para entrar en la eternidad con el Señor en el séptimo día, la eternidad con el Señor el séptimo día. Eso vamos a hablar ya hoy mismo.
cuando pasemos a considerar el libro de Génesis, porque quiero ir libro por libro compartiendo contigo, Iglesia de Jesús, revelaciones que no están claras, muchas de ellas, a la luz de las escrituras bíblicas, de otras escrituras, de otros libros que gracias a nuestro Señor nos han llegado al español y a los idiomas modernos. Quizás algunos de ellos siendo manipulados igual que muchos libros de la Biblia, porque tienes que saber, Iglesia de Jesús, que muchos libros de la Biblia, o incluso la misma Biblia, toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, nos han llegado de forma manipulada. Los textos originales, posiblemente en muchas partes, en muchos versos, en muchas líneas, las traducciones que tenemos hoy en día, y esto que estoy diciendo, pues puedo probarlo, puedo compartir aquí, allá y citar aquí, allá y decir por qué este verso posiblemente a la luz de otras escrituras mesiánicas también. Dios mío, tenemos que entender que toda escritura antigua, milenaria, hebrea, que sea cristocéntrica y presente el concepto halakha judía, todo el Talmud judío. ¿m? Tenemos toda la halakha, toda la Taná, la tradición oral, la tradición escrita judía. Pero ¿qué libros de ellos son inspirados por nuestro Señor? Ellos dicen que todos. El seno del judaísmo ortodoxo que gobierna el Estado de Israel, la nación de Israel, en la tierra histórica de Israel, y el grueso de la religión judía, el judaísmo, predica que el Talmud, todas sus interpretaciones de sus rabinos de ellos a través de la historia son inspiradas por Dios. Lo dicen ellos. Muy bonitos, muy hermosos. Permítame decir, ya comenzar a decir cosas que a muchos no le parecerán y ya a partir de este momento me comenzarán a llamar del modo que quieran llamarme. ¿Mm? Pero hay libros aún en nuestra misma Biblia que suenan muy bonitos, pero que no son cristocéntricos, no presentan precisamente el concepto mesiánico. Podemos decir que muy posiblemente esos libros fueron incluidos, chévere, literatura muy hermosa, literatura que deja una enseñanza, que Dios puede usar para enseñar algo, pero que no presenta al concepto cristocéntrico, no presenta al Mesías. Por ejemplo, el libro de Ruth en la Biblia. Ejemplos que les puedo dar. Ejemplos que podemos decir, hermano Teo, porque usted va a decir que el libro de Ruth es posiblemente no inspirado por Dios. Podemos decir hoy en día que aunque lo tengamos en la Biblia, posiblemente ese libro no es inspirado por Dios. Alguien sencillamente se sentó a registrar la historia de esta mujer con sus familiares y que aún sabiendo, hoy en día, los estudiosos de la Biblia, aún sabiendo que el libro de Rudy, que la misma Rudy, la misma, su hijo Obed, ¿no? es ancestro por la línea de David, ¿no? Después vendría David, el rey David, mucho después pues vendría el mismo Cristo, el mismo Mesías, aun cuando se sabe que Ruth, madre de Obed, y a través de Obed ya después vendría el mismo rey David para la nación de Israel, y ya después el mismo hijo de David, llamado hijo de David, aunque sabemos que nuestro Señor pues no tiene sangre humana como tal, que le venga de su papá José, porque su papá José no puso semilla en él, ni su mamá tampoco puso semilla en él. La semilla de nuestro Señor es divina, venía del cielo y fue puesta en el vientre de María. Pero para que se cumpliera toda justicia, para que el rey que ha reinado desde siempre y reinará desde siempre, nuestro Mesías Salvador, nuestro Señor Jesucristo, aleluya,
no se habla de él, no se le predice, no se lanza profecía mesiánica. En el libro de Ruth podemos decir que es una historia muy bonita, historia chévere, pero que posiblemente no es inspirada por Dios. Fue incluido en la Biblia igualito y hoy lo tenemos por inspirado de Dios ese libro. Es hermoso, es una historia más de muchas historias que se pueden escribir y que se pueden registrar, de muchos personajes que se pueden registrar y que podemos aprender cosas buenas. Pero una cosa es aprender algo bueno a través de una historia y otra cosa es decir, este libro viene de Dios porque revela esto. La fuente de toda verdad, la fuente de toda verdad es Dios. Y todo conocimiento espiritual, de las cosas espirituales, todo conocimiento de la creación, todo conocimiento científico, todo conocimiento humano, toda epistemología que tengamos de la vida, tiene que ser filtrada y revelada en primera instancia por Dios a través de sus escrituras hebreas, mesiánicas, antiguas, sean bíblicas o extrabíblicas. Y en este caso, comenzando en esta serie, con la ayuda del Señor y cumpliendo con el mandato de mi Señor, yo quiero pues que oremos rápidamente para presentar estos primeros 4 versos, 4 principios bíblicos en 4 versos que tenemos que prestar atención, Iglesia de Jesús, para poder hablar de estos temas y poder pedirle al Señor que nos ayude a entrar cada vez más, no solo en la lectura bíblica, que a muchos nos falta, mucha iglesia de Jesús, mucha iglesia de a lo que enseña de verdad, lo que revela la verdad las escrituras a la luz de todas las escrituras que podamos revisar y formarnos un mejor cuadro, formarnos una mejor imagen, tener más amplitud en la hermenéutica bíblica, sabiendo que los libros bíblicos, la misma Biblia y todas las escrituras de nuestro Señor se interpretan entre ellas mismas. Un libro explica al otro. Y que si tenemos pasajes oscuros en la Biblia, si tenemos pasajes que no podamos entender en algún libro y que los demás libros de la Biblia no expliquen mucho, como los hay en efecto en nuestras queridas cuando escrituras los expliquen. ¿Por qué no pensar que si la explicación a muchos pasajes que hoy tenemos todavía oscuros en la Biblia, que no se entienden mucho, que no sabemos qué significa, que no sabemos ni siquiera qué está diciendo, como es el caso de mucho de lo que se dice en el libro de Apocalipsis, de mucho de lo que se dice en el libro de Daniel, para los últimos tiempos quedamos gringos, quedamos a oscuras? ¿Por qué no pensar que muy posiblemente nuestro Señor se ha encargado en la historia de escribir libros que se expliquen unos con otros? Y que si no están en la Biblia es que porque a lo mejor están en otra parte y no en la Biblia. Y hay que seguir buscando y preguntándole al Señor. Y que a lo mejor el mismo Señor, en su misericordia, nos ha dejado otros libros, ¿no? Otros libros que nos han dicho toda la vida que son apócrifos, que son oscuros y que son ocultos, cuando el mismo término apócrifo, la misma palabra, el término apócrifo, cuando investigamos ese término, desviara o incitara al lector a cometer pecados
de tipo de brujería o de hechicería, como algunos se atreven a llamar a estos libros llamados apócrifos. Algunos están en la misma lista de libros del canon católico. El canon católico tiene, si mal no recuerdo, 6, 7, 8 o hasta 12, porque depende de las Biblias de las que estemos hablando. Recuerden ustedes que la Biblia católica tiene diferentes versiones y ediciones y traducciones al español y a cualquier idioma, como las tienen las Biblias evangélicas. Diferentes versiones, ediciones, traducciones a los diferentes idiomas modernos. No es una sola formal Biblia católica. En algunas Biblias católicas hay 6 libros más de los 66 de las Biblias evangélicas. En algunas otras Biblias católicas usted va a encontrar hasta 10. Las diferentes Biblias católicas, le trae por lo mínimo 10 a 12, algunas traen 6 más, otras traen 8 más. Pero saber eso y que nos digan y que nos hayan dicho toda la vida los mismos católicos, los mismos judíos, que son los primeros que comienzan a establecer un canon para las escrituras inspiradas por Dios. Mis hermanos, consideren esto que les estoy diciendo. Pastor, ministro que me estás escuchando a través de este video, hermano, hermana, ¿verdad? Que hoy por hoy me oyen, ¿verdad? Que han tenido a bien escucharme, les agradezco, se agradece de parte de nuestro Señor, obviamente, pero consideremos esto. Nuestros personajes judíos, los rabinos, los maestros judíos, hoy por hoy sabemos todos que el judaísmo entero no reconoce el Nuevo Testamento como inspirado por Dios. Les falta mucha de la revelación de la verdad, obviamente, eso lo sabemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los hijos del que ellos mismos predican y a quienes les fue revelada la figura mesiánica, el pueblo judío, de quien se habla en la Biblia diciendo que es a través, el mismo Señor dice, a través de los judíos, que viene la salvación para el mundo. No solamente las escrituras, donde Dios revela todas las cosas, a través de las cuales tenemos que filtrar todo conocimiento científico, epistemológico, todo conocimiento y experiencia humana debe ser filtrada por lo que revelan las escrituras, porque si vamos a pensar en fuentes de revelación y de conocimiento, tenemos que pensar primeramente en Dios, que es quien es el que revela todo lo concerniente a su propia creación de Él, a su propia persona de Él, su carácter de Él. Resulta que queremos interpretar a Dios, queremos estudiar a Dios, queremos meditar en Dios basados en nuestras experiencias personales, primeramente, basados en nuestras suposiciones de cómo es la vida, en nuestras creencias de cómo es la vida, viciados de cuánto conocimiento y de cuánta idea y de cuánta filosofía y de cuánto conocimiento científico y de cuánto lo que sea que nos hayan dicho. Queremos filtrar a Dios a través de esos libros y de ese conocimiento. No se puede. Tenemos que filtrar al mundo, a la vida y a todo conocimiento que tengamos de este mundo y de esta demonio, que hoy sepamos que debemos venir a Dios a través de su Hijo, que murió por nosotros en la cruz. Esa necesidad, ese conocimiento, el saber eso y esa necesidad en los hombres solamente lo revela Dios mismo. Dios mismo se revela al mundo diciendo: yo soy el Salvador de ustedes.
representante, que soy su cordero expiatorio a favor de ustedes, si ustedes no pasan por mí, ustedes no pueden volver a la fuente y a la vida eterna que una vez tuvo el hombre en el jardín del Edén. De modo que si conocemos o llegamos a conocer de libros que llaman hoy en día, que algunos se atreven todavía a llamarlos apócrifos cuando no los han leído todavía, nos han dicho toda la vida, este libro no lo lean, este otro tampoco, porque no está en nuestras Biblias, y como no está en nuestras Biblias, pues es apócrifo, es oculto, no lo lean. ¿Hasta cuándo, Iglesia de Jesús, vamos a seguir de formarnos una idea? Pues se nos hace casi que inevitable hacerlo, porque es lo que nos han dicho todas las vidas, y creemos y confiamos en todos nuestros profesores, en todos nuestros pastores, en todos nuestros mentores que hayan venido, porque así los enseñaron a ellos y a los otros y a los otros, y una cadena hasta atrás. Pero que cuando venimos a saber y a revisar que muchos de estos libros llamados, mal llamados, muchos, no todos, porque en efecto sí hay libros inventados por el demonio, mezclado y metido, pero cuando venimos a revisar textos, comenzamos a ver textos mesiánicos, antiguos, hebreos, tenemos que detenernos, sean bíblicos o extrabíblicos, entre ellos los 2 libros de Enoc, no el tercer libro de Enoc, eso podemos hablarlo después cuando hablemos del libro de Enoc en esta misma serie, porque les cuento, ya para presentando esta serie, les cuento que quiero venir a ustedes, mis hermanos, con un mínimo, ya lo conté en esta serie, ya di el título, de 14 o 15 videos, que serán reducidos a 7, 8 videos. Este mismo primer video es una primera parte, pero este video pues esta introducción, los apocalipsis bíblicos. Señor, te doy gracias junto con tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en todos estos temas. Te pido en esta hora, mi Señor Jesús. De la creación, de la vida eterna, porque tú mismo eres la vida. Yo confieso que tú viniste, lo creo en mi corazón junto con mis hermanos que me oyen. Confesamos y yo confieso que tú viniste en la carne, moriste por nosotros los que te amamos en nuestro lugar para no ser condenados y para poder obtener la vida eterna. Moriste en mi lugar, era yo el que tenía que morir, no eras tú, mi Señor. Tú no tenías que morir por mí, tú no me debías nada a mí, tú eres el Señor. Confieso que en ti, Yahoshua Hamashi, habita el mismo Dios, porque tú eres el ungido, el Cristo de Dios, el vaciado de Dios, uno con Dios. Tú eres Dios mismo. Resucitaste al tercer día venciendo a la muerte y te has sentado a la diestra de Dios Padre para reinar para siempre. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta hora, ayúdame a mí mismo, dame cada vez más claridad, Señor, en tus libros bíblicos y extrabíblicos a tu pueblo. Y ayúdanos a entender que ya es hora, Iglesia de Jesús, de entender y de salir de muchos engaños del demonio, salir de muchas mentiras y conspiraciones sobre los libros bíblicos, los apocalipsis bíblicos. Hay más de uno, no es uno solo. No es solamente el llamado apocalipsis de Juan. Juan no es el único que recibió revelación de parte de Dios en cuanto a los traductores al inglés no usan precisamente el término apocalipsis que usan los traductores al español, no lo usan precisamente los traductores al inglés desde los textos originales en hebreo, en arameo, en griego. No usan precisamente el nombre Apocalipsis para ese libro. Como sabemos que ningún libro como tal
ningún escritor bíblico le puso un título jamás a ninguno de esos libros. Eran rollos, eran papiros, eran rollos que escribían sin división de capítulos, sin división de versículos. Estamos hablando de los textos originales. Sin titulación de capítulos, sin titulación de libros al principio, diciendo este libro se llama así. Eso lo sabemos. Si no lo sabe, sépalo, ¿no? Que estos nombres se les son dados a estos libros mucho tiempo después, cuando comienzan los judíos, ya en el siglo II, siglo I, siglo II después de Cristo, a querer ellos mismos se sentaron a establecer ellos mismos con motivos egoístas, motivos, intereses egoístas, establecer el canon de sus escrituras de ellos, y ya después la Iglesia Católica, usando de este primer canon del Antiguo Testamento, para después los llamados cristianos y congregaciones cristianas y los llamados padres de la Iglesia comenzar también a manipular y a sacar libros, manipular los escritos bíblicos. Son muchos más de 66 libros, Iglesia de Jesús, entiéndelo. Muchos están todavía escondidos en manos privadas, en colecciones privadas. Libros mesiánicos, no solamente el Vaticano, en su biblioteca privada, quizás de las más grandes del mundo, quizás la biblioteca más grande del mundo en cuanto a volúmenes sea la Biblioteca Vaticana, privada, secreta. No es una biblioteca que usted y yo podamos visitar y pedir permiso para registrar y ver qué es lo que tienen, cuánto libro mesiánico escondido desde toda la vida han tenido los católicos y la Iglesia Católica, la Iglesia corrupta, que ya desde el siglo I, siglo II, siglo III, con sus intereses, hijos del demonio, muchos de ellos, porque ya el Señor los llamaba así. Ustedes son hijos del demonio. Muchos de los que escuchaban al Señor, fariseos y no fariseos también, ya el Señor los llamaba víboras, serpientes, hijos del demonio, porque muchos solamente buscaban a Jesús por interés. Y ya cuando las congregaciones se constituyeron en las diferentes ciudades, en las ciudades antiguas, a corromperse. Es la historia de la Iglesia Católica. Comienzan los grandes concilios católicos, comienzan a sacar libros, saque libros, porque no conviene este, porque no conviene este, porque no conviene este, porque ya el demonio viene filtrando, ya el demonio viene contaminando y filtrando y como decimos, ya viene usurpando al mismo pueblo judío, entrando con cuanto paganismo y con cuanta adoración de demonios. Ya lo decían los profetas del Antiguo Testamento: Israel me ha dejado. Ya lo decía el Señor, ya lo revelaba el Señor a través de sus profetas: Israel se ha olvidado de mí. Como lo dicen los mismos dos libros de Enoc, que profetizan que Israel se dejaría y se alejaría del Señor y se volvería a las naciones y a los ídolos. Se observa en la misma Biblia. Ya cuando llegamos al segundo siglo, al primer siglo, al segundo siglo, y comenzamos a ver a los masoretas, a recopilar libros de escrituras judías y a decir este es inspirado y este no, y a tratar de formar un primer canon judío, como se sabe históricamente que ocurrió en el siglo segundo. Ya pasa desde entonces. Nos comienzan a sacar libros, como en efecto también a mí, Iglesia del Señor. Permíteme confesarte, permíteme contarte mi experiencia en cuanto a esto. El Señor hablándome en sueños, diciéndome hay muchos libros escondidos, como se lo ha dicho a muchos otros siervos y siervas que hoy lo dicen por las redes sociales y en sus canales ministeriales. También me lo ha dicho a mí, también me lo ha dicho a mí, que siempre había creído que con mi Biblia bastaba y ya.
No hay más libros, decía yo hasta hace 2, 3 años. No hay más, está cerrado el canon. No es así, iglesia del Señor. Mentira de las mentiras, posiblemente la mentira más grande del mundo. Satanás ha querido hacerle creer a la iglesia del Señor, es decirnos que solamente son 66 libros inspirados por el Señor, cuando el Señor es un cuentacuento, el mejor de todos. ¿Usted cree que el Señor se iba a parar por un número? Es posible que haya un número finito. ¿Quién es el misterio de la vida y de los hombres? ¿Cuál es el misterio más grande, escondido, que solamente podía revelarle Dios a los hombres? ¿Cuál es, sino su mismo Hijo? Sino que Dios mismo iba a venir en carne, iba a caminar entre nosotros, iba a morir por nosotros. ¿Qué otro misterio más grande que ese? Que la kenosis del verbo de Dios, la kenosis del logos, de la imagen de Dios, que llamado segundo libro de Enoc, que tienes que leerlo, iglesia. Pues ya estoy comenzando a hablarte de los libros de Enoc. Esta hora y media en 5 o 6 videos de 20 minutos cada uno. Van a poder ustedes a verlo cada vez que quieran en YouTube, como ya dije, y aquí en Facebook. Queremos, ¿verdad?, hablar primero en esta primera, quiero yo comenzar a hablar un poco de los apocalipsis bíblicos, los libros reveladores en la Biblia, libros que revelan misterios y secretos, no solamente hacia el futuro, hacia el final de los tiempos, es lo que llamamos libros escatológicos, es lo que significa el término escatología, del griego escatología. Los libros que llamamos apocalípticos son los reveladores, no solamente sobre el final de los tiempos, sino también sobre el pasado y sobre el presente, para el momento en que lo escribe el autor del libro. El autor del libro escribe inspirado por Dios, sacando y contando misterios y secretos de Dios sobre el pasado, sobre el presente en ese momento en que escribe el libro, y sobre el futuro. Muchos libros de la misma Biblia son libros apocalípticos, reveladores en ese sentido, no solamente hacia el futuro, como los libros de Apocalipsis de Juan, la revelación de Juan, como es el libro apocalíptico de Daniel, como son los mismos libros de Enoc, que ya estoy contando, que posiblemente sean ya de una vez, y quiero decir esto a la iglesia de Jesús, posiblemente los libros apocalípticos o los apocalipsis más reveladores de cuantos podamos leer, mesiánicos, que presentan al Mesías. Tú me dirás, iglesia de Jesús, si tú amas al Mesías, entiende esto, iglesia del Señor Jesucristo, si tu pasión es el Mesías, el Hijo de Dios, como tú dices, que amas a Dios y que amas a su Hijo, a su Mesías, a su Salvador, a su vaciado. El vaciado no es Jordán. El Mesías ya venía ungido desde el momento en que salió, en el momento eterno que salió del Padre, ya venía ungido, porque todo lo que sale del ser mismo de Dios ya viene ungido. El término no significa ungido, significa vaciado, engendrado, es lo que significa el término
el mismo Dios proyectado, es la imagen de Dios. ¿Mm? Es uno con Dios, es Dios mismo, aleluya, nuestro Señor. Iglesia, mira esto que te acabo de compartir, este nuevo concepto, esta ampliación del concepto mesiánico, de la figura mesiánica. Si tú dices, Iglesia de Jesús, que tú amas al Mesías, que tu pasión es el Mesías, que tu centro de vida es el Mesías, si eso fuese verdad, y yo te digo hoy, te comparto, que hay muchos libros mesiánicos que no están en la Biblia, ¿qué vas a hacer tú? Tú que amas al Mesías. Y yo te digo, quiero compartirte y hablarte de este libro mesiánico. ¿Cómo va a ser ese libro mesiánico? Yo te respondo atrás y te pregunto, ¿lo has leído? Tú me vas a decir, no, no lo he leído. Los libros de Enoch son libros mesiánicos, los dos libros de Enoch, no el tercer libro de Enoch, que a todas luces, cuando se estudia profundamente el tercer libro hebreo de Enoch, el llamado hebreo, a todas luces, y en comparación, cuando se compara a los demás libros bíblicos y a los demás libros extrabíblicos, se sabe y se puede entender fácilmente que no es un libro inspirado por Dios. Eso es un tema que vamos a hablar más propiamente cuando hablemos propiamente en la serie, en esta serie y en el video sobre los libros de Enoch. Pero los dos primeros, estos otros dos de los que te estoy hablando, levanten la mano cuántos los han leído, los han escuchado a lo mejor, por internet, por aquí, por allá, la misma figura, el mismo nombre, Enoch, lo cuenta la Biblia. El séptimo hombre caminó con Dios, Dios se lo llevó. El apóstol Judas lo cita a él y a su profecía, a su libro. Algunos dicen, no, solamente esa parte, ese capítulo 1 de ese libro es la parte profética. Lo demás no es inspirado por Dios mío, tienes que leer todo el libro. Tenemos que leer todo el libro, porque si un apóstol, Judas, hermano de Santiago, Jacobo, en hebreo no es Santiago, en hebreo es Jacobo, cuando pasa al español viene dando San Jacob, por esta catolización, por esta beatificación de los nombres, San Jacob, termina degenerando en español Santiago, un nombre españolizado, una degeneración del nombre original Jacob en hebreo, San Jacob, Jacobo, hermanastro de Jesús, Judas, su hermano también, como lo dicen muchos libros que no están en la Biblia, los evangelios de la infancia, hijos de José, hermanastros de Jesús, hermanastros, ¿no? Sabemos que a la final no eran ni hermanos porque no había unión sanguínea por ningún lado. El Mesías de Dios, Jesús, no tiene sangre humana, pecadora en él. Su sangre le viene del mismo Dios, santa, pura, sin mancha. No nació con cordón umbilical. Nuestro Señor no nació unido a María a través de un cordón umbilical que tuvieran que cortar. No lo cortaron porque no había cordón. El Señor salió sin ningún cordón. Venía puro del mismo cielo, como vino el mismo primer hombre, sin cordón. Imposible para el Señor. Es muy loco esto que estoy diciendo. Es una locura que la gente no puede procesar. Procésalo, iglesia de Jesús. Porque ya lo sabemos. La semilla divina no podía venir por la sangre humana pecadora manchada. Perdón que tomo aquí delante de ustedes un poco de agua. Esto de lo que estamos hablando hoy, cosas importantes. Si yo te digo los libros de Enoch son mesiánicos y tú dices que tu pasión es el Mesías, ¿qué debería producir en ti esta afirmación que yo te estoy diciendo? ¿Debería producir aversión o debería producir curiosidad, iglesia? Curiosidad, porque tú dices que tú amas al Mesías. ¿Cómo es que entonces, si viene alguien que los ha leído completamente muchas veces y lo sigue leyendo y te lo dice a través de esta fuente, no solamente yo, muchos hermanos, siervos y siervas del Señor, hablando hoy en día, entre ellos los pastores, profetas, en inglés, en español, muchos, puedo dar nombres, no quiero precisamente, pero para que sepan ustedes, no soy el único hablando de esto. El mismo famoso pastor Michael Rood, famoso pastor, investigador, maestro de las escrituras, hoy hablando
ampliamente del libro de Enoch, de los libros de Enoch. Michael Rood, usted lo puede buscar en YouTube, un rudo despertar. ¿Quién ha leído? ¿Quién ha visto los videos? Un rudo despertar, usted puede buscarlo así en YouTube. La misma hermana Yasmín Ríos, profeta, pastora del Señor venezolana. La misma hermana, sí, Yasmín Ríos. El mismo hermano, no recuerdo nombres, pero hay muchos en Facebook. No soy el único diciendo esto, a quien se le ha sido mostrado claramente. Me los he leído muchas veces, esos libros y muchos otros, Iglesia del Señor. Estoy en un estudio constante, una lectura mesiánicos. Y la Iglesia del Señor no los ha leído nunca por cualquier cosa que nos han enseñado, por cualquier conspiración satánica del demonio a través de sus borregos judíos, sus borregos católicos y sus mismos borregos protestantes, porque muchas vacas sagradas reformadoras de los llamados reformadores fueron jesuitas, masones, illuminatis, contratados por los illuminatis, los gobernantes de este mundo desde hace más de 1000 años, o desde hace casi 1000 años, más propiamente, porque eso podemos hablar después, historia de la iglesia, historia también de las conspiraciones del demonio, también podemos hablar de eso en muchos otros videos. Yo estoy ya comenzando por mis redes sociales a compartir conspiraciones del demonio. De las más grandes son las concernientes a la vetación, al veto de las escrituras de Dios y a la enseñanza y a la educación sistemática y metódica de la iglesia y del mundo, en decirles que muchos libros son ocultos y son apócrifos y no merecen la pena ni el tiempo de estudiarlos ni leerlos, porque el demonio, a quien no le conviene en primera instancia que todos estos libros de los que les estoy hablando no sean leídos. ¿A quién? ¿A quién no le convendría en primera instancia que algún libro que se sepa y se pueda leer y entender a todas luces que es la iglesia de Jesús está dormida hoy por hoy? Mucha iglesia, como lo dice el Señor por boca de sus profetas en estos días, en muchos videos, en muchos canales, está dormida, no despertamos. Iglesia de Jesús, despierta. Estamos en tiempos finales, es necesaria la oración, es necesario preguntarle al Señor, ayunar y preguntarle al Señor, 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 ¿es verdad lo que dice el hermano Teo? ¿Es verdad lo que dice la hermana tal? Señor, escrituras tuyas sobre tu persona, sobre cosas que han sucedido, que siguen sucediendo y que sucederán, que yo no sé ni tengo idea, y que es tu voluntad que yo la sepa. Porque ¿cuál es la voluntad del Señor? Que tu iglesia sepas todas las cosas, el origen de todas las cosas y la verdad sobre todas las cosas y sobre Él y sobre su creación de Él. Es la voluntad del Señor. Y si la iglesia persiste en ignorancia, ¿qué sucede cuando no hay conocimiento de Dios, de su carácter, de su acción en la humanidad? ¿Qué sucede? Nos despeñamos por ese barranco, por ese despeñadero, nos vamos y nos matamos y nos morimos. Como dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no de entendimiento. El original no dice entendimiento, el original dice conocimiento, por falta de investigación, por falta de curiosidad, por falta de saber. Mi pueblo perece, dice el original, no lo dice en pasado, lo dice en presente. Mi pueblo perece porque no me conoce. Decimos que amamos mucho al Mesías, pero no lo conocemos. ¿Cómo podemos amar de verdad algo que no conocemos? El amor verdadero está en el conocer. Cuando ya no hay dudas en nosotros del amor de Dios, por mucho que sufras, por mucho que tengas que sufrir, por mucho que tengas que morir a este mundo.
Jamás te dejarás marcar por ninguna, como decimos esta palabra para no pronunciarla hoy en día y no vete en este video, por ninguna llamada que comienza con B y termina con A y que te la ponen aquí, creyendo tú que es la solución del mundo y la misma solución de Dios para todo lo que está pasando con respecto a este bicho que está matando gente hoy en día. Comienzas a tener claridad y conocimiento y discernimiento, más discernimiento, porque comienzas a ver la acción del demonio y sus borregos gobernantes de este mundo, masones muchos, brujos, hechiceros, illuminatis, adoradores del demonio, con pactos con el demonio. Que no esperan al Señor y no le sirven, no tienen esperanza. Corran ya a buscar al Señor Jesucristo, salven sus almas, arrepiéntanse de sus pecados, arrepintámonos todos cada día más, purifiquémonos cada día más, santifiquémonos, ya muy pronto viene el Señor y todo lo que está escrito en sus escrituras acontecerá y sucederá. El final de los tiempos, la gran tribulación por la que la iglesia debe pasar, necesariamente debemos pasar. Las escrituras revelan que pasaremos para ser probados, los que tenemos que ser probados, los que decimos que amamos a Dios y no lo amamos mucho, los que dicen que aman a Dios y no lo aman mucho porque en su fruto de falta de arrepentimiento, en su fruto de falta de justicia y de santidad no lo demuestran. No hay fruto en muchos de los que dicen que aman a Dios, tampoco en fruto de buscar el perdido, tampoco hay fruto en esa área que no es la primera, porque cuando la escritura habla de frutos, no está hablando de cuántas almas te ganaste hoy, o cuántas personas le has hablado de Jesús, o has orado por él por su sanidad, o para sacarle sus demonios, no está hablando de eso. Los versos cuando hablan de fruto de arrepentimiento, fruto de justicia, sus pecados no lo aman. Hipócritas cobardes, les dice el Señor, arrepiéntanse porque yo vengo pronto. Nos dice el Señor a todos, a toda su iglesia, mucha iglesia que hoy en día usted la ve tranquila, relajada. No disciernen los tiempos, no discernimos, primeramente porque no leemos mucho, primeramente porque no tenemos mayor tiempo de lectura y comunión con el Señor, y muchos no leen, no buscan al Señor por sus escrituras, ni por la misma Biblia. ¿Qué vamos a estar leyendo otros libros? ¿Qué vamos a estar estudiando otros libros? Cuando ni nuestras propias Biblias las estudiamos mucho. No nos importa, no leemos nada, no queremos saber nada. Oímos aquí un poquito, oímos allá un poquito. Nuestra piedad. No oramos mucho, no oran mucho. Muchos no oran nada en el día. Muchos ni ayunan nada en el día. Y siguen diciendo, es la palabra que siento hoy delante de mi Señor para toda la iglesia. Ya hoy hablándoles, ya presentándoles esta serie, ya luego de hablar hoy, comenzar hoy quizás otro video sobre los apocalipsis bíblicos, pasaremos a estudiar, usted puede anotar, hermano, si estás anotando, pasaremos a estudiar también, con la ayuda del Señor, a leer y a relacionar versos y capítulos con libros y con versos y con capítulos en la Biblia, que son los libros que algunos hemos leído, ¿verdad? La Biblia. No toda la iglesia del Señor ha leído toda la Biblia. ¿Cómo es posible? Pastores, ministros, profetas que se hacen llamar profetas no han leído nunca toda la Biblia, ni una vez. ¿Cómo es posible que hoy muchos nos hagamos llamar pastores, ministros, profetas del Señor Jesucristo? Mucho nombre, y usted ve a cuánto grabando video, y a cuánto canal, y usted ve a cuánto autollamándose profeta. Muchos sí lo son, obviamente. Muchos sí son verdaderos apóstoles del Señor y profetas, porque tienen fruto y se ve y se observa la piedad.
que hay en ellos para buscar al Señor en oración, en ayuno, y en revelación de sus escrituras, porque conocen las escrituras, pero la mayoría no es lo que se ve. Usted pregunta a muchos de los líderes en la iglesia, muchos adolescentes, pastores y ministros, si se han leído su servidor, su amigo, hermano Toro Castillo, a leer el libro después de de este estudio de estos apocalipsis bíblicos, a comenzar a revisar el llamado libro de Melquisedec, un libro descubierto entre los rollos del Mar Muerto, el llamado Gran Rollo de Melquisedec. En las cuevas de Qumran en los años 50, en los años 40, se descubrió este libro que aún no está aún no está en listas oficiales de los libros, de los textos descubiertos en esas cuevas. Vamos a leerlo y vamos a saber por qué no está todavía. Luego estudiaremos con la ayuda del Señor los dos libros de Enoc, dos grandes apocalipsis, el primero y el segundo libro de Enoc, dos grandes apocalipsis, junto con el mismo libro de Melquisedec, el primero. Posiblemente desde mi punto de vista, lo he leído varias veces ya, posiblemente es el principal de todos los apocalipsis, de todos los libros reveladores, de todas las revelaciones escritas jamás por Dios y sus siervos inspirados por el Señor. ¿De qué es eso? ¿De qué está hablando usted? ¿Tú crees que te las sabes todas? ¿Tú crees que has leído todo en la vida? ¿Tú crees que has escuchado y has oído todo en la vida? Pues no lo hemos leído todo en la vida, no lo hemos oído todo en la vida. Y hay cuánto libro escondido en internet hoy en día, como dice el mismo Señor, que el Señor se placería al final de los tiempos revelar todos los misterios y que nada quedara oculto. Nada quedará oculto antes de la venida del Señor. El Señor sacará y dirá y hablará. Él mismo se encarga, su espíritu, a través de sus hijos. Libro con libro, y vamos a leer para que oigan muchos por lo menos, porque sé que muchos no les nace nada. Puros libros, ¿verdad? Otro tipo de literatura, que es lo que está en la iglesia, mucha iglesia, la mayoría de la iglesia del Señor está en otra onda, en otro tipo de literatura. Literatura motivacionista, literatura sobre prosperidad, ¿verdad? Porque es lo que el demonio de a poco ha ganado en nosotros, sembrarnos mucho de lo que no importa, de lo que no es prioritario para la iglesia, saber, porque ¿cuál es la prioridad de la iglesia? ¿Cuál es la información que necesita la iglesia? Hasta las médulas, hasta la madre, hasta el cerebro, hasta el espíritu, todo lo relacionado con Dios y con el ser de Dios. Todo lo relacionado con el Hijo de Dios, todas las escrituras que sean mesiánicas, por encima de cualquier motivacionista, por encima de cualquier autor, por encima de cualquier teólogo, filósofo que escriba mucho y muy bonito, por encima de mucha y cualquier tipo de literatura que cae en nuestras manos y que ha caído siempre en nuestras manos y de lo que nos hemos llenado en la vida. Tú, Iglesia de Jesús, necesitas las escrituras mesiánicas de tu Dios. Tú necesitas conocer a Dios en verdad. En verdad necesitas conocer el carácter de Dios para que tu fe se afirme, se afiance y crezca, y no niegues al Hijo de Dios cuando seas probado ya muy pronto. Nunca dudes de su amor. ¿Cómo va a crecer tu amor por Dios si no lo conoces por sus mismas palabras que Él suelta por su boca a través de sus siervos cuando escriben todos estos libros que te estoy contando y te estoy diciendo que son mesiánicos? Se lo he dicho a muchos.
Se lo he dicho a muchos y no les importa. Porque el que de verdad ama al Mesías, por lo menos debe producirle los libros escondidos. Sí los hay. El Señor sabe sus mismos dotes y dones que me ha dado a mí. La pasión por la lectura desde muy niño. Un come libros. Eso lo puede dar fe de mí, mi esposa, mi familia, mis padres, mis profesores, en todas las escuelas, universidades, donde he pasado y por donde he pasado. No tengo yo que hablar mucho de mí mismo, pero que el Señor viéndome, leyendo cuanta cosa que hay en mis manos, el Señor teniendo misericordia de mí, dirigiéndome y guiándome a mí, a muchos de sus hijos hoy en día, a la lectura de muchos de estos libros, bendito el Señor, de sus libros de Él, que lo revelan a Él y a su creación, Él revelando cómo es su creación, Él revelando la historia de la humanidad en estos libros, Él revelando la historia de Israel, lo que ha sufrido Israel, lo que ha pasado, Él revelando lo que sucede en las estrellas, en los mundos espirituales donde gobierna Satanás, Él revelando el actuar de sus ángeles, de cómo han vivido y la historia del mundo. Algunos de ustedes a lo mejor ya han escuchado algunos de estos libros, a lo mejor ya han leído algunos de estos libros. Hermano, hermana, que me ves por este video, que me oyes por este video, pero vamos a estar el tiempo que Dios nos permita hablando. Luego queremos también hablar del famoso libro de los jubileos, el libro de los jubileos, un libro que necesita leer la iglesia, todos estos libros, uno por uno. Pero que hay unos que otros que uno dice, este es muy necesario. Este tiene que leerlo la iglesia para poder entender mejor los libros bíblicos. El llamado libro de Jacer, que lo cita la Biblia. El libro de Enoc lo cita la Biblia. Judas, el apóstol Judas. El libro de Jacer lo cita la Biblia. ¿Cómo es que un libro que es citado por otro libro que tenemos por inspirado por Dios, que Dios inspiró al tal libro de Judas, del apóstol Judas, y el apóstol Judas, siendo inspirado por Dios en lo que escribió, habla y menciona a Enoc y a su profecía, y vamos a creer y vamos a creerle al demonio y a los que predican que los libros de Enoc no vienen de Dios? Vamos a creer que jamás habría la posibilidad de que los libros de Enoc fuesen inspirados, cuando un libro inspirado o tenido por inspirado, como lo es la epístola de Judas, habla y lo menciona a él y a su profecía que él escribió. 3 más 2 son 5, ¿cierto? Por una cosa podemos sacar la otra cosa, o relacionarla, o por lo menos pensarla. Pero nos atrevemos a veces a decir cosas que no sabemos. Nos atrevemos a veces, cuando hablamos de este tema, de libros, de escrituras, porque así como mencioné ya, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús revelaciones, no. Está lo que llamamos la literatura apocalíptica hebrea. Hay toda una cátedra en los seminarios. Yo tengo mucha literatura con respecto y puedo hablar de las características de todo lo que llamamos la literatura apocalíptica hebrea, los libros de reveladores, las revelaciones del Señor. Pero todo libro profético, profecía, no es necesariamente, como decimos acá, todo libro profético es apocalíptico. Todo libro profético, déjenme leerle esto que escribí acá, es apocalíptico, pero no todo libro apocalíptico es profético. ¿Cuál es la diferencia, iglesia? Pues toda profecía hacia el futuro, porque toda profecía habla hacia el futuro, como la misma palabra la describe, toda profecía es para exhortación, para consolación,
para edificación, como lo dice el mismo Nuevo Testamento, toda profecía, toda palabra que viene profético, pues hacia el futuro, o lo que llamamos escatológico, hacia el final de los tiempos. Hay una diferencia entre lo que llamamos palabra profética y palabra apocalíptica, o libro profético, libro apocalíptico. Las profecías de los profetas en la Biblia no todas son reveladoras revelando algo, muchas son condenando el pecado, muchas son exhortando a Israel y al pueblo y a la iglesia y condenando a la iglesia, y son profecías. Una palabra profética, una palabra de exhortación, de regaño, una palabra de condenación, porque te ganaste la condenación y tu veredicto para tu pecado es este. Como hoy quería presentar eso, esa diferencia. Pero así como le estoy diciendo a la iglesia, que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio del Mesías, el hablar de Él, el presentarlo a Él, el describirlo, el presentarle a la humanidad la necesidad de un Mesías Salvador, es el espíritu de toda palabra profética. Es la base, es la esencia. Todas las demás revelaciones y verdades están basadas y giran alrededor de esa verdad principal, de que el Mesías Salvador, Jesús, Yahoshua, Amashia, es el Hijo de Dios y es el espíritu y es la esencia de la palabra profética y de la palabra apocalíptica. Apocalipsis 19:10. No hay nada oculto, es lo que venía diciendo. El Señor le place para este tiempo revelar todos los misterios que haya que revelar, que no hayan salido a la luz. Eso lo vemos en Lucas 8:17. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Y qué tal si mucho de lo que hoy sabemos que nos es oculto porque no lo entendemos, nos estrellamos? Muchos leen el libro de Apocalipsis todavía y se estrellan. Yo todavía en algunas partecitas, pero ya tengo mucha luz en muchas partes porque ya he leído muchos de estos libros que interpretan al libro de Apocalipsis. No es un principio hermenéutico, hermanos. Un pastor que me estás oyendo, que has estudiado en seminario, que eres graduado a lo cual seminario, con tales cuales profesores. No es el principal principio hermenéutico el primero decir que los libros bíblicos o las escrituras de Dios, toda escritura se inspira, como lo dice la misma palabra, toda escritura es inspirada por Dios, y el primer principio hermenéutico, la Biblia se interpreta ella misma, o mejor dicho, porque hay que decirlo ahora más ampliamente, las escrituras, todas, las bíblicas y las extrabíblicas, se interpretan entre ellas, se pasan la pelota entre ellas, se interpretan, se explican, se expresan entre ellas. No hará falta y no hace falta que vengamos nosotros a querer decir, a querer interpretar y a querer esto. Esto puede que esté diciendo posiblemente es la interpretación de ese pasaje bíblico de todo vicio y de todo lo que nos han dicho y enseñarnos. Tenemos que detenernos y pedirle al Señor y preguntarlo: Señor, este libro, lo que cuenta aquí, ¿será la explicación y la interpretación de aquel pasaje allá en la Biblia? Es lo que vamos a ver.
Es lo que yo voy a intentar con la ayuda del Señor cuando vayamos de poco a poco, porque después queremos pasar también en esta misma serie a los apocalipsis de Esdras. Son varios atribuidos a Esdras. Puede que lo haya escrito Esdras, puede que no, como algunos se atreven a decir ya, y se observan muchos artículos en Wikipedia, muchos artículos de muchas revistas teológicas. No solamente sobre Esdras, sino de todos estos nombres. ¿Cómo sabe usted, hermano? Usted va a decir que ese libro lo escribió tal Moisés. Usted cuando ese primer y segundo libro de Adán y Eva, ¿qué va a saber usted si lo escribió Adán y Eva? Son atribuidos, y cuando se les va a dar a un nombre al texto, porque recuerden, para efectos de catalogización y de estudio, y de investigación, yo Esdras, y un texto de tapa a tapa viene diciendo yo Esdras, yo Esdras, yo Esdras, pero después salen muchos diciendo no, ese libro no lo escribió Esdras, pero el texto dice yo Esdras. Claro, nosotros queremos llevarle la contraria, ¿verdad? A los que dicen saber más que nosotros. Queremos llevarle la contraria al texto, cuando el texto dice yo Juan, yo Pablo, yo Pedrito, yo Enoc, yo Elías. Queremos decir, no, ese no lo escribió Elías. ¿Cómo lo va a escribir Elías? Posiblemente no lo escribió Elías, posiblemente o lo escribió otro, pero nunca puedes dejar pasar la posibilidad de que en efecto haya sido esto por Elías, porque el libro se sabe que es tan antiguo y que se lee se sabe que el libro existe, el texto existe, está en museos, copias aquí, copias allá, copias en bibliotecas. De todos estos libros hay copias en internet, traducciones a cuanto idiomas. El texto existe, lo que llamamos crítica textual, ¿no? Lo que llamamos el área de la crítica textual, la crítica de textos, el estudio de textos, los eruditos. Iglesia de Jesús, eso me lo dijo el Señor en sueño. Y que el mismo demonio, a través de sus siervos, se han dedicado a destruir copias de copias de copias de copias, pero el Señor no le ha placido que la destruyan todas, no ha dejado, no dejó. Como lo dice el mismo libro de Enoc, los libros de Enoc dicen que el Señor asignó, los libros cuentan que el Señor asignó ángeles a la protección de los libros, de muchos libros, y de esos libros de Enoc, el Señor asignaría y asignó, dice el texto, ángeles para proteger los libros que Dios le estaba entregando, y le ordenó a Enoc que escribiera. Enoc dice, cuando hablemos de él, pues diré más cosas, pero Enoc dice que él escribió, él hablando en primera persona, dice que él escribió 366 libros. Yo le estoy hablando de 2 libros atribuidos a él, pero el texto dice, escribió 366 libros. Uno se dice, bueno, pero ¿será que está llamando a cada capítulo un libro? Porque sabemos que los libros de antes no eran como los de hoy. Los de hoy usted pasa así y pasó 10 páginas y ya leyó un libro. Estoy hablando que los libros de antes eran rollos que se abrían, papiros se abrían así. Y lo que hoy tenemos en una página, en 2 páginas, en el pasado pudo haber sido un rollo de 3 metros. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo, Iglesia de Jesús? Queremos también entrar en la lectura de los apocalipsis de Elías, el hebreo y el griego, muy interesante. También otro que Dios se llevó al cielo. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué y para qué? El apocalipsis, el llamado apocalipsis de Pablo, Iglesia de Jesús, cáete para atrás. Un texto muy famoso en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo después de Cristo. El llamado apocalipsis de Pablo, que algunos lo tenían por inspirado, algunos padres, llamados padres de la iglesia, lo citaban en sus libros, en sus artículos. El llamado apocalipsis de Pedro. Wikipedia, sabemos la razón, sabemos para quién trabaja Wikipedia y todas las grandes corporaciones de redes sociales y de conocimiento del mundo, sabemos para quién trabajan. El apocalipsis de Pedro,
Dice la misma Wikipedia que era más famoso que el Apocalipsis de Juan. Cáete para atrás, iglesia. En el primer siglo, en el segundo siglo, el llamado Apocalipsis de Pedro no está en la Biblia. Estaba en listas. Se leía en las congregaciones de las diferentes ciudades de Asia y de Europa y de África. Se leía. Y en algún momento los que se sentaron a determinar los cánones de la iglesia comenzaron a sacar libros, sáquese ese, dirigidos por el demonio, porque sirven y servían y han servido desde siempre muchos de estos religiosos, queriendo controlar al mundo a través de la fe de los hombres y del dinero, porque lo que ha buscado el demonio y los borregos del demonio, lo que buscan en la vida es solo es dinero, porque creen que el dinero es todo. El Apocalipsis de Pedro, más famoso que el Apocalipsis de Juan. ¿Qué te parece, Iglesia de Jesús? Dice la misma Wikipedia, sin necesidad de revisar muchas otras bibliotecas y libros y revistas. La misma Wikipedia nos los dice. Por todo lo que dice y a la luz de todo lo que dice, comparándolo con mucho de lo que dice la Biblia, posiblemente ese libro revela cómo, posiblemente ese libro, El rollo de la guerra, es la revelación, la descripción de la batalla de Armagedón, el rollo del templo del mal muerto y el llamado libro a la ascensión de Isaías. Muy importante. Esto es un resumen pequeño en esta serie que estamos iniciando hoy, un resumen pequeño de los libros que quiero compartir con ustedes, leerles, comentarles, decirles de una vez que a la luz de este libro, con el otro, con el bíblico de allá, con este de aquí, enlazando cabos, armando el rompecabezas, decirles de una vez mi punto de vista interpretativo de muchas doctrinas que nos han dicho que esto es así y esto es así toda la vida desde pequeño y desde hace muchos años, porque mucha iglesia de Jesús y el grueso pura te estás quedado, me ha dicho el Señor muchas veces en sueños y a través de profetas y hermanos en oración. Me ha mandado el Señor profetas y hermanos y palabras muy puntuales, lo que te he enseñado en secreto a ti, que el Señor te ha revelado muchas cosas en secreto, profeta del Señor, que me estás oyendo, que sabes que es contigo, que a la luz de las escrituras el Señor te ha revelado verdades que están sustentadas por las escrituras y que no contradicen a la escritura, porque muchos se atreverán a decir, hermano Teo, todo lo que usted está diciendo, y ese libro allá, y ese libro allá contradice a la Biblia. No te equivoques, iglesia de Jesús. Una cosa es contradecir, otra cosa es ampliar. Porque al Señor le place que sus verdades y sus doctrinas sean explicadas y expresadas y descritas en diferentes libros, hablando de un mismo tema y hablando de una misma doctrina, en diferentes libros, interpretándose ellas con las otras. ¿O va a creer usted que lo que Dios le revelaba a Juan no se lo iba a revelar nunca a Pedro? O lo que Dios le revelaba a personajes bíblicos y de siervos de Dios consagrados a buscar las verdades de Dios? Usted va a creer que no hay la posibilidad de lo que Dios le revelaba a uno, lo ampliara a través del otro, como efecto vemos en muchas epístolas. El Señor Jesucristo, la venida de Él, los eventos finales y los eventos del pasado también. Usted iba a creer que Dios iba a revelarle a uno un tema y todo lo concerniente a una misma doctrina y una misma verdad, una misma revelación a uno solito, y Dios iba a discriminar
y va a decir: a ti te voy a contar esto, por aquel otro no le voy a contar esto que te estoy contando a ti. No es así, Dios no trabaja así. Dios te dice un poquito a ti sobre el mismo tema, después va y le dice un poquito al otro sobre ese mismo tema, y después va y le dice un poquito al otro, un poquito al otro, un poquito al otro, y le dijo todo el tema, se lo contó de a pedazos a varios. ¿Qué le toca a esos varios? ¿Qué le toca a todos ellos y a todos los que lo leen, los que leen los que los leen a ellos? Armar el rompecabezas. No lo dice la misma Biblia. Gloria del Rey es esconder un asunto. Gloria de Dios es esconderlo. No para que no lo descubran, no, sino para que te mates. Porque a ti es que te conviene saber los misterios de Dios, no a Dios. Dios está lleno de misterios. Y Dios los va soltando como Él quiere y cuando Él quiere y a través de quien Él quiere y cuando Él quiere. No, que no es posible. Porque Dios mismo permitió que los libros fuesen sacados. Si esos libros fuesen de Dios, ¿verdad? Porque Dios dejó que fueran sacados. Dios no es así, ¿está? Pero ¿qué dice la misma Biblia? Que revelan las escrituras bíblicas sobre el carácter de Dios. Que Dios esconde las cosas y que Dios le place revelarlas en el tiempo que Él quiera a quienes Él quiere, porque no a todos Dios le lanza sus perlas. Las perlas de Dios no son para todo el mundo, son para los que las buscan, los buscadores de tesoros en Dios. Iglesia de Jesús entiende ese principio bíblico. Gloria de Dios es esconder un asunto y gloria del Rey es descubrirlo. No lo dice el proverbio. Les debo la cita, ¿no? Pero se las debo. Gloria de Dios, Dios se glorifica Él mismo y se echa aire Él mismo, escondiéndote el asunto por cuanto tiempo Él pueda, hasta que Él vea en ti la curiosidad y que te estás matando por saber el asunto, hasta que Él se place en decirte: como te estás matando por saber el asunto, es que te lo voy a revelar. No vemos a los ángeles de Dios hablándole a Daniel, a Ezequiel, a Juan, diciéndoles: ¿por qué preguntas tanto? A Enoc mismo, cuando lean los libros de Enoc, ¿por qué preguntas tanto? Le pregunta el ángel de Dios, en el cual reposa Dios y a través del cual habla Dios. ¿Por qué preguntas tanto? Y se pues nunca se les va a abrir. A los que no preguntan mucho nada sobre nada, pues nunca se les va a decir nada, nunca se les va a inspirar nada, porque Dios ve el corazón de los hombres y Dios espera que de ti salga el deseo de saber y de conocerlo a Él cada vez más. Él espera por ti. Él a veces te inspira, Él mismo. A veces nos inspira, a veces nos empuja. Pero llega un tiempo en que se cansa de empujarte. ¿Qué vamos a creer? Que Dios es que un monigote. Que Dios es un monigote. No, Dios tiene corazoncito. Dios tiene corazoncito. Dios sabe a quién y con quién y cuándo y por qué y para qué. Dios lo sabe. Y con muchos lo sabe de frente, con otros ya deja de estudiarlos, con otros ya deja de considerarlos, porque se terminó dando cuenta que no quieren saber mucho nada de nada, que están muy cómodos, que están muy felices y cómodos con lo poquito que saben. Dios es fuente inagotable de toda verdad. El que cree que ya leyó todo, el que esté creyendo todavía, que ya leyó todo, que ya se la sabe toda, que ya oyó todo, que no hay más nada, que el otro que se hace llamar profeta, eso es mentira de nada. No, óyelo, por muy loco que te parezca. Óyelo, ¿qué sabes tú que puedas aprender del otro, del loquito, del mendigo que te pasa por viendo el tiempo? Estás buscando, a lo mejor Dios te puede hablar, te puede asomar cositas, pero en las escrituras mesiánicas, bíblicas y extrabíblicas, es por donde te va a hablar más, te va a revelar más cosas y te va a hacer sabio para la vida. Sella las palabras de este libro, le dice el ángel a Daniel: séllalas. No es posible. Si Dios hubiese querido decirnos más cosas, no hubiese permitido que el demonio haya sacado tanto libro. ¿Tú gobiernas a Dios?
Tú decides por Dios, tú piensas por Dios. ¿Tú crees que Dios es qué? Que Dios pierde su tiempo, que Dios va a inspirar a sus profetas a escribir algo para que venga el demonio y se acabe con todas las copias de ese libro que escribió tal profeta en tal tiempo. ¿Tú crees que Dios no puede, no es poderoso para guardar sus propias escrituras y para determinar él mismo lo que va a llegar hasta el final de los tiempos y cómo iba a llegar, si iba a ser manipulado o no, hasta qué punto? Como sabemos que las mismas escrituras bíblicas han sido manipuladas por muchas de estas sociedades bíblicas que creemos que son muy santas y que no las manejan, muchos de ellos mismos, de los mismos profetas, de los mismos Illuminatis, masones que gobiernan este mundo, hijos del demonio. ¿Tú crees que Dios iba a dejar que las manipularan mucho y que el mismo Dios no iba a determinar hasta qué punto? Porque hay manipulación. Eso lo vamos a ver cuando leamos. Si aún así nuestro Dios es misericordioso, es bueno y nos permite tener idea a la luz de mucha investigación de cómo sonaba tal capítulo de tal libro en el original. Si nos dedicamos a leer, a estudiar, a comparar, que es lo que queremos hacer con esta serie. Iglesia del Señor, yo te doy gracias, Señor, y a la Iglesia del Señor en esta primera parte, presentando esta serie a ustedes, hermanos. Ya luego, pues, en el segundo video que viene de esta introducción, los apocalipsis bíblicos, vamos a estar hablando de revelaciones a la luz de la misma Biblia y de las escrituras extrabíblicas, revelaciones en el libro de Génesis, de Dios, los planes de Dios en la historia de la humanidad y para el fin de los tiempos y para estos tiempos. Libro de Joel, libro de Amós, Miqueas, Oseas, Nahum, son libros proféticos. Hay profecía, hay condenación de pecado, hay anuncio de juicio, pero hay también revelación de cosas del pasado, del presente y del futuro. No son solamente libros proféticos, son libros apocalípticos, son apocalipsis, entiéndase. No hay uno solo, no hay un solo apocalipsis en los libros bíblicos. El libro de Isaías, Dios mío, el libro, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? El de Sofonías, el de Ezequiel, obviamente, un libro lleno de profecía y de revelación, es decir, de apocalipsis. El libro de Daniel, obviamente, ¿no? Muy obviamente, el libro de Apocalipsis de Juan. Vamos a chequear en el siguiente video estos apocalipsis bíblicos a la luz de los demás apocalipsis extrabíblicos. ¿Verdad? El Señor bendiga tu casa, el Señor bendiga tu vida, tu mente y todo lo que pone en ti para sembrar a otros. Bendiga tu semilla, bendiga tu vida, tu mente. El Señor te dé sabiduría, nos dé sabiduría.